Bienvenidos a este Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la institución cultural más antigua de Cartagena, donde va a tener lugar la segunda de las actividades culturales programadas por la Asociación Procesionista del Año para la Cuaresma del año 2026. Un saludo muy cordial a las autoridades que nos acompañan en esta sala, la hermana mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado, mi buena amiga Marién García Boj, secretaria también de la agrupación, por supuesto nuestro querido concejal de Educación, Cultura y Hacienda y portavocía, nuestro buen amigo Nacho Jáudenes, siempre presto para ayudar y colaborar en todas las actividades y más en esta época de la Semana Santa cartagenera. Un saludo muy cordial también a don Pedro Negroles Sánchez, presidente de la Asociación Procesionista del Año y a su vez presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a quien damos muy efusivamente las gracias por cedernos gentilmente este maravilloso salón para llevar a cabo las actividades culturales. Un saludo muy cordial a mi querido amigo Jesús Muñoz Robles, que ha sido también procesionista del año y una persona que ha trabajado involucrada muchísimos años, prácticamente desde que tenía uso de razón, con todo lo relacionado con la Semana Santa de Cartagena. Procesionistas aquí presentes y cofrades, y también un saludo muy cordial a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, merced a la buena actuación de nuestro querido amigo Gregorio de Cartagena Cofrade. La charla que va a tener lugar a continuación se titula Cuaresma, tiempo de despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, a cargo del reverendo don Jesús Gonzalo Conesa Rosique, recientemente nombrado capellán de la Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado, y que el otro día en el Resurresi se estrenó, decía que cómo iba a estrenarse y cómo iban a ser sus palabras, y desde luego nos dejó a todos los que asistimos a la iglesia de Santa María de Gracia, con ese altar tan precioso de nuestro Padre Jesús resucitado, nos dejó con la boca abierta, don Jesús. Voy a leer a continuación el currículum que tan amablemente me ha enviado. Don Jesús Gonzalo Conesa Rosique nació el 10 de marzo de 1969 en Los Martínez del Puerto y último de el 6 hermanos. Fue bautizado el día de San José de ese mismo año en la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas de dicho pueblo, y en 1997 entró en el Seminario Diocesano San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena en Murcia. Después de 6 años de estudios de filosofía y teología, fue ordenado diácono el día 6 de diciembre del año 2002, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Molina de Segura, junto con 10 compañeros más. El 19 de julio de ese mismo año recibe la ordenación sacerdotal en su parroquia de manos del obispo de nuestra diócesis, por aquel entonces el excelentísimo señor don Manuel Ureña Pastor. Fue destinado como coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco y profesor de religión en el Instituto Luis Manzanares de dicho pueblo. A los 2 años, o sea, en septiembre del año 2005, toma posesión de las parroquias de Santiago Apóstol de Portmán, San Roque de Alumbres y de Nuestra Señora de los Dolores de Roche. En 2009 fue trasladado a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Balsicas, Nuestra Señora del Carmen de Avileses y encargado de los infiernos. Tras 4 años en estas parroquias, el señor obispo le encarga la misión pastoral en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de El Raal y la ermita de Nuestra Señora de la Salud de El Secano de El Raal. Pasados 7 años y en pleno COVID-19, fue trasladado a la parroquia de San Diego de Lorca, pero el 31 de agosto contrajo el COVID, lo cual se le tuvo hospitalizado en el Hospital de la Risaca en la UCI 2 meses. Afortunadamente lo vemos ya en perfectas condiciones. Su estancia en el hospital hizo que su traslado a Lorca no se llevara a efecto. Entonces estuvo un curso entero de baja y de recuperación,
y en marzo del año 2021 se le encargó la capellanía de la residencia de las franciscanas de la Purísima que hay en Lopagán. En septiembre de ese año se le encargó el cargo pastoral de 3 parroquias: Nuestra Señora de las Maravillas de los Martínez del Puerto, San José de Roldán y Nuestra Señora de la Consolación de El Jimenado. Después de 4 años de estancia en estas 3 parroquias, en septiembre de 2025 fue nombrado párroco de San Ginés de la Jara de Cartagena, así como capellán del Hospital de Santa Lucía y de Nuestra Señora del Rosel. Y también el señor obispo tuvo a bien nombrarle, como he comentado anteriormente, capellán de la Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado de esta ciudad. Pues con esta presentación, esta magnífica currículum que tiene don Jesús, le dejo que tome la palabra y nos hablará, como he comentado, Cuaresma, tiempo de despojarnos de hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Cuando me pidieron qué nombre ponerle a esta charla, pues creo que el mejor título era este. La Cuaresma es el tiempo en el que tenemos que echar de la mochila todo lo viejo que tenemos y revestirnos del hombre nuevo. Y para eso he tomado la carta a los Efesios en el capítulo 4, que nos dice así: esto es lo que os digo, y aseguro en el Señor que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas, con la razón a oscuras y alejados de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza de su corazón. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras, renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios. Justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejaos de mentiras, hable cada uno con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Este es el texto de la carta a los Efesios, que nos habla de ese título que yo he puesto. Y, pues citando al Papa León, nos dice así: Dios nos quiere, Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Todos estamos en manos de Dios. Por lo tanto, sin miedo, unidos de la mano con Dios y entre nosotros, sigamos adelante. El Papa pues nos invita a acogernos al amor de Dios para poder vencer al maligno. Y cuando hablamos de despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, pues tenemos que ver qué características tiene el hombre viejo. Es esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos desde el día de nuestro nacimiento y que está llamada a la conversión. Y para identificar estas características podemos ver a aquellos que viven en la carne. Eso es vivir para satisfacer nuestros deseos egoístas y no buscar la voluntad de Dios. Nos dice la carta a los Romanos: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. También otra característica es la falta de amor y de compasión hacia los demás. El hombre viejo se enfoca en sí mismo y no en los demás. Se queda en el egoísmo. Por eso Efesios 4 nos insta a dejar el hombre viejo y a revestirnos de ese hombre nuevo, porque tenemos que ser imagen de Dios en la justicia y en la santidad para los demás. También aparece la desobediencia a Dios. El hombre viejo rechaza la autoridad de Dios y sus mandamientos. El hombre viejo quiere que Dios sea el que cumpla su voluntad y no cumplir el hombre viejo la voluntad de Dios. Ahí aparece el egoísmo, aparece la soberbia. El hombre viejo es esa naturaleza pecaminosa que debemos dejar atrás en la conversión y en su lugar vestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo. Pero en esa transformación de la que nos hablan los Efesios hay también unos obstáculos que nos impiden pues despojarnos de este hombre viejo. Y en primer lugar aparece la mentira, esa falta de honestidad, esa falta de transparencia que nos impide el crecimiento espiritual y la unidad en la comunidad cristiana. El enojo, la ira descontrolada, que
prolonga la vida de pecado y la influencia del maligno. El robo, tomar lo que no es nuestro, es una de esas cosas que nos impiden tener una amistad justa con Dios y con los hermanos. También esa palabra corrompida, la crítica, la palabra de maltrato, etcétera, etcétera, que son contrarias a ese amor que Dios nos da y a la edificación de la unidad. La amargura, aparece el rencor, aparece el resentimiento. ¿Cuántas personas en nuestro mundo se deja llevar por ese resentimiento, por ese rencor, por algo que le han podido hacer? Y el Señor nos dice que cuando tengamos algo con un hermano, antes de presentar nuestra ofrenda ante el altar, tenemos que ir a reconciliarnos con el hermano. También aparece la ira, que es esa cólera excesiva y sin control, que muchas veces las personas pues tenemos. Cuando el vaso de agua se nos llena con la última gota, explotamos y luego decimos, ¿para qué hemos hablado? También aparece la mala actitud, esa falta de compasión, de perdón y de misericordia hacia los demás nos impide reflejar en nosotros mismos la imagen de Jesucristo. El Papa Benedicto XVI nos decía, el bien vencerá en el mundo, aunque el mundo haga más ruido. Yo siempre he dicho que hacer las cosas bien cuesta muy poco, pero hacer las cosas mal cuesta mucho. Porque cuando hacemos las cosas desde el corazón y con la ayuda de Dios, todo sale de carrerilla. En cambio, cuando maquinamos algo, tenemos que trabajar más y al final puede ser que salga mal. Pero, ¿qué significa despojarnos del hombre viejo? Significa alejarnos de ese nuestro antiguo yo, que está dominado por el pecado, la corrupción. Es renunciar a nuestra vida anterior y aceptar la vida que Dios nos ofrece, que está basada en la justicia y en la santidad. Y eso tenemos que hacerlo cambiando nuestra forma de pensar y nuestra perspectiva sobre la vida, adaptando en nuestra vida los valores y los principios que Dios nos da y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos transforme. Porque todos los hombres nacemos con esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia al mal y esa tendencia al bien debido al pecado original. Y por eso es necesario vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que es lo que le pedimos al Señor cuando rezamos el Padre Nuestro. El Papa Francisco nos decía, Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Por eso el hombre viejo representa esa naturaleza pecaminosa que ya he dicho. Dejar el hombre viejo es necesidad de abandonar nuestro antiguo estilo de vida, característico por el pecado, la corrupción, para adoptar una nueva forma de vivir acorde con los principios cristianos. Es un proceso continuo de transformación que debemos seguir a lo largo de toda nuestra vida cristiana para estar dispuestos a renunciar a nuestras antiguas formas de vida y permitir que Dios transforme nuestra vida. Dejar el hombre nuevo es como cuando tiramos en el inicio de un río una piedra que tiene muchas aristas, y si esa piedra la recogemos cuando el río desemboca en el mar, veremos cómo esa piedra es un canto rodado. Tenemos que renunciar a nuestros deseos egoístas y buscar someternos siempre a la voluntad de Dios. Porque San Pablo nos invita a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque muchas veces en nuestra mente pecamos más que en nuestro corazón. Y para que eso se haga realidad, pues San Pablo nos habla de 3 acciones: despojarse, renovarse y vestirse. La palabra despojarse nos evoca la imagen de quitarnos la ropa, lo que implica un cambio radical en nuestras vidas. Por la mañana, cuando nos levantamos, llevamos el pijama, nos cambiamos a la ropa y cuando volvemos por la noche, pues nos volvemos a cambiar, ¿no? Este hombre viejo de pecado aún permanece en nosotros y es esencial que reconozcamos su presencia y la necesidad de despojarnos de él. El hombre viejo es engañoso, está viciado, y la vieja naturaleza es como un cadáver que se pudre al sol. Cada día se vuelve más vil, más malvado y más perverso. Si no tenemos cuidado, eso nos puede llegar a esclavizarnos y nos impedirá liberarnos de lo que el Señor nos dio para salvarnos. Por eso
debemos ser decididos cada día y considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios a través de nuestra unión con Jesucristo. Despojarnos del hombre nuevo significa rechazar los hábitos pecaminosos que nos mantienen cautivos, pues tantos vicios como podemos tener en nuestras vidas, y dejar que la ayuda de Dios y del Espíritu Santo puedan romper todas esas ataduras que nos tienen esclavizados en nuestro mundo. Por eso la renovación de nuestra mente es importante. Al cambiar de pensamiento podemos vivir, pues, vestidos de ese hombre nuevo que veremos cómo triunfa sobre la muerte y ser un reflejo de la imagen de Dios ante los hombres. Es un proceso continuo y requiere nuestra disposición a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. También tenemos que renovarnos. Eso es lo que nos dice también San Pablo en la carta a los Efesios, que hemos de tener una mente renovada, porque la mente del pecador perdido está entregada a la vanidad, a la ociosidad, buscando cosas que carecen de valor y que llevan a un juicio y a una separación de Dios. La ociosidad, todos sabéis, que solo sirve para que le demos 1000 vueltas a la cabeza y le pongamos cuanta historia a lo que luego no es verdad. Pero el santo, el que sigue a Dios, camina con esa mente renovada. Parte de nuestra vida implica una renovación en nuestra mente, cambio de mentalidad, porque si no cambiamos de mentalidad, nuestra mente seguirá muerta y dejaremos la puerta abierta para que el maligno nos ayude a no tener pensamientos buenos, sino malos. Debemos caminar cada día con nuestras mentes renovadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, porque el pecador perdido tiene una mente entregada a la vanidad. La mente del pecador se entrega a cosas que están vacías de valor, que se acaban en el juicio y en el infierno. El hecho de que Dios cambió nuestras mentes cuando nos salvó, nos da la capacidad de vivir vidas diferentes del mundo que nos rodea. Cuando se cambia de pensamiento, se cambia la vida. Cuando entendemos el porqué de las cosas, cuando pasamos de la razón a la razón con la fe, podremos entender cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Y si alguna vez logramos cambiar en nuestra mente, es porque nos habremos dejado llevar por el amor de Dios. En la carta a los Filipenses nos dice San Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, esto es, pensad. El Señor, por medio de San Pablo, nos invita a eso, a renovar nuestra mente, a esforzarnos, a dedicarnos, no decir como aquel muchacho que tenía en su escritorio un cartelito que ponía mañana estudiaré, y ese mañana nunca llegaba. Por eso tenemos que esforzarnos en poder cambiar para despojarnos de todo eso que nos pesa, de todo eso que nos impide a actuar y hablar ante los demás, pues movidos por la oración, por el estudio de la Biblia, por la meditación de la palabra de Dios, así podemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. El Papa San Juan Pablo II nos decía: nunca os dejéis desalentar por el mal, para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Jesucristo. Para poder vencer las tentaciones del maligno, pues tenemos que llenarnos no solo de las cosas mundanas, sino, como decía el Señor, hemos de atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así por la muerte de otro entró la salvación. Ese primer pecado fue causa de Adán y Eva, pero la muerte de Jesucristo no fue para nosotros motivo de perdición, sino de salvación. Por eso todos necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo para poder vivir una vida que honre a Dios nuestro Padre. Y esa renovación de nuestra mente nos ayuda a saber discernir cuál es la voluntad de Dios y tomar las decisiones correctas en nuestra vida cotidiana. Como decimos siempre, renovarse o morir. No nos podemos quedar anclados en una sola cosa, sino abrimos nuestras vidas
a la renovación, pues moriremos, dejaremos que las cosas no sean cada día nuevas. Y por último tenemos que vestirnos. Hemos dicho que tenemos que despojarnos, renovarnos y vestirnos. Tenemos que quitarnos el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Ese hombre nuevo que tiene que ser para nosotros la luz, la justicia, la verdadera santidad. Por eso Pablo nos dice que el hombre nuevo es creado según Dios y fue hecho a la semejanza de Dios. Dios creó a Adán y a Eva y les dio el paraíso, el jardín del Edén, con una sola condición, que no tocasen el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero la astucia del hombre y ese deseo de ser más que Dios le hicieron caer en el pecado. Pero por eso Dios envió a su Hijo para que nosotros nos salvásemos a través de él. Ya no podemos andar con los harapos de nuestros pecados. Cuando uno va y se confiesa, pues recibe como ese abrazo del Señor. Como nos decía el Papa Francisco, Dios no nos da un tortazo, sino que nos da un abrazo de amor y de misericordia. Debemos despojarnos de ese hombre viejo que es el pecado y revestirnos del hombre nuevo. Si miramos a nuestra sociedad, si miramos los medios de comunicación, nuestro mundo es un mundo viejo, un mundo destrozado, y necesitamos revestirnos, dejar que Cristo entre en nuestras vidas para que todo eso malo que hay dentro de nosotros pueda salir de nuestra vida y nos ayude a vivir en la paz, en la justicia y sobre todo en la fe que Dios nos da. La caída de Adán en el jardín del Edén dañó la imagen de Dios en la humanidad, pero al ser salvados somos restaurados gracias a Jesucristo. Se nos ha dado a todos la necesidad de vivir nuestras vidas como Jesucristo, que es el nuevo Adán. Y esa transformación no es simplemente un cambio en el exterior, porque nos cambiamos de ropa, nos lavamos el pelo, las mujeres van a la peluquería y parecemos otros, ¿no? Pero donde hay que hacer nuestro cambio tiene que ser en nuestro corazón, porque cuando nos revestimos del hombre nuevo, estamos tomando una decisión de vivir de acuerdo con la naturaleza que Dios nos dio. Rendirnos a la fuerza y al poder del Espíritu Santo, porque cuando le cortamos las alas al Espíritu Santo, estamos cortándonos también la fuente de la gracia que Dios nos da. El nuevo hombre que hemos recibido en Cristo nos permite vivir vidas que agradan a Dios. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son nuevas. Jesucristo ha venido para hacerlo todo nuevo. Y al vestirnos del hombre nuevo, pues tenemos que no aferrarnos a las cosas viejas, a las actitudes, a los comportamientos, a los pensamientos que no reflejan nuestra nueva identidad de Cristo. Recordar esa escena, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Pues a nosotros muchas veces nos gusta mirar mucho hacia atrás y ver lo malo que tenemos, que hemos dejado detrás, y no nos damos cuenta de que el refrán dice que agua pasada no mueve molino. Por eso debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos impide vivir en libertad y en la gracia que Dios nos ha otorgado. Los hombres de esta sociedad nos gusta mucho mirar hacia atrás y tenemos que mirar hacia adelante. Lo pasado está pasado, pero tenemos que mirar hacia el futuro, un futuro donde reine la justicia, el amor y la paz. Por eso la nueva vida que Cristo nos da es un viaje continuo. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor nos da en esta Cuaresma una nueva oportunidad para despojarnos, para quitar de nuestra mochila todo aquello que nos pesa, para poder aliviarla y dejar que Cristo entre en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos vivirlo en comunidad. La vida cristiana no la podemos vivir aisladamente. Dios nos ha llamado a ser parte de una comunidad cristiana, donde podemos creer, donde podemos aprender, donde podremos ayudar a los demás. Si yo vivo mi fe solo, es una fe sosa, o es una fe que poco a poco se irá muriendo, porque si no comparto y no me enriquezco de los demás, podemos caer en el error. Y además de vivir en la comunidad, el Señor nos invita a que seamos testigos.
testigos del poder transformador de Dios en la vida de otros. Como yo decía el sábado en el Resurrexi, Jesucristo necesita en nuestra sociedad que seamos testigos de su luz. La comunidad cristiana tiene que ayudarnos a no estar solos, a estar siempre en búsqueda para vivir en Jesucristo, porque la tentación del pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Por la mañana nos levantamos con buenos deseos, con buenos augurios, pero en cuanto ponemos el pie en el suelo, ya pues hay alguien que lo trastorna todo. Nos pasa, como decía San Pablo en la carta a los Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa es la realidad que tenemos los hombres y las mujeres de hoy en día. Esta realidad que decía San Pablo hace muchos años, pero que sigue siendo actual. Por eso la vida cristiana es un proceso de crecimiento, un proceso de madurez. Por eso al despojarnos del hombre viejo, estamos diciéndole al maligno que no queremos saber nada de él, que le damos la espalda y que nos ponemos de frente a Jesucristo. Y por eso en este viaje no estamos solos. El Señor nos dijo, sabed que yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, y para eso nos envió el Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos fortalezca y sobre todo para que nos ayude a vivir de acuerdo con su voluntad. Por eso nuestra vida en Cristo no es solo una experiencia personal. Mi experiencia personal con Jesucristo tengo que transmitirla a los demás para que los demás puedan encontrarse con la vida que Jesucristo nos regala. Es un viaje emocionante y cada paso que damos nos acerca más a esa plenitud de vida que el Señor nos tiene preparado en la vida eterna. En los Romanos nos dice San Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejar al hombre viejo no es fácil, abandonar las viejas prácticas y las actitudes, pues si no es con la ayuda de Dios, nunca podremos. Por eso es necesario dar ese paso. Igual que cuando estamos en el borde de la piscina y no nos queremos tirar porque está el agua fría y cuando viene alguien nos tira ya no hemos caído, pues necesitamos ese empujón que nos dé el Señor para poder cambiar en nuestras vidas. Y los que estamos cerca del Señor, los cristianos, los que nos hemos encontrado con Él, los profesionistas, tenemos que dar ese testimonio de que si que Jesucristo ha dado en mi vida un cambio total, puedo dar testimonio de que hemos podido renunciar a mi deseo egoísta y he podido buscar la voluntad de Dios en mi vida. Y por eso es muy importante el papel del Espíritu Santo en nuestra transformación. Dios, Jesucristo, dejó el Espíritu Santo para guiar a su Iglesia. También nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos transforme por dentro y por fuera, para poder recibir los frutos y los dones que nos da el Espíritu Santo, para que nuestra vida sea santa, para que podamos vivir de acuerdo con la ley que Jesucristo nos da. Y cuando nos despojamos del hombre viejo tenemos unos beneficios que nos transforman y que pueden impactar en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Cambiamos el corazón. Muchas veces nos obcecamos en cualquier cosa y viene alguien y nos dice cualquier cosa o vemos cualquier actitud o entramos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos habla para que cambiemos el corazón, para que cambiemos y transformemos nuestro corazón y nuestra mente, que muchas veces está metida en ese círculo vicioso del maligno y quieren cambiar nuestra vida. Por eso es importante que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida para que podamos cambiar el corazón, para que podamos renovar en la mente, porque lo más importante para cambiar el corazón hay que cambiar primero la mente, porque aunque pensemos con el corazón, la mente es más fuerte que el corazón y muchas veces, aunque mi corazón quiera hacer el bien, mi mente me invita a hacer el mal. Y cuando cambiamos el corazón, cuando renovamos nuestra mente, podremos vivir en paz, podremos vivir en gozo y así cada día estaremos más cerca de Dios. Decía San Juan Pablo II, cuando el bien vence al mal, reina el amor y donde reina el amor, reina la paz.
El amor es mirar al otro, no para servirse de él, sino para servirlo. Por eso cuando somos transformados por Dios, comenzamos a amar a los demás de una manera más profunda, más auténtica. Pasamos del yo al nosotros, pasamos del egoísmo, porque muchas veces los problemas que hay en nuestra sociedad, en nuestra familia, es porque dejamos que aflore en medio de nuestras vidas el egoísmo, que es aquel que mata al amor y que mata al hombre. Necesitamos una transformación espiritual para recibir todos los beneficios que nos da el Espíritu Santo, el cambio del corazón, como ya he dicho, la renovación de la mente, una relación más cercana con Dios. Hacer aquello que nos decía Santa Teresa, orar es tratar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Por tanto, hagamos caso de esta invitación que el Señor nos hace a la conversión. Esa conversión que es respuesta a la iniciativa de otro. Y la iniciativa de nuestra conversión la tiene Dios. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Nosotros somos ese hijo menor que pide la parte de la herencia, que se va de la casa, que se lo gasta todo. Y el Señor nos concede esa gracia de arrepentirnos, de darnos cuenta por dónde vamos y volver nuestro camino hacia detrás y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Muchas veces en la calle hay muchas personas que ni saben qué es Dios, ni saben qué es lo malo ni lo bueno, pero lo más importante que tenemos los cristianos y que algunas veces hemos dejado en olvido es que sabemos las cosas que hacemos mal y el Señor nos concede esa gracia de poder mirar nuestro interior, de poder humillarnos para reconocer nuestro pecado, para saber que si yo le he hablado mal a este o si he hecho una mala acción, tengo que ir al sacerdote, o tengo que presentarme delante del Señor, o delante de la Virgen, o delante del santo que tengo devoción, o ante el sagrario, y decir: Señor, perdóname porque he hecho esto mal, o acercarme al sacerdote para recibir la absolución de nuestros pecados. Por eso quedémonos, hermanos, pues con este amor misericordioso y gratuito de Dios. Dios nos perdona gratis, pero nosotros, ¿cuántas veces hacemos las cosas por el interés? Hoy voy a darle esto a este para que luego le pueda sacar por el otro lado algo. Pero el Señor nos dice: dad gratis aquello que habéis recibido gratis. Por tanto, hermanos, acojamos esta llamada que el Señor nos hace en este tiempo de Cuaresma. En el miércoles de ceniza nos decía San Pablo: ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo de la conversión. Pues que el Señor nos conceda esa gracia de poder convertirnos de todo aquello que llevamos en la mochila y que nos pesa y que no nos ayuda, porque cuando más nos pesa es cuando más mal hacemos. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude a cambiar, a poder desterrar, a poder echar a la basura todo aquello que nos impide amar a Dios y amar al prójimo. Y quiero terminar con unas palabras del Papa Francisco, que decía en el año 2020, dice: la conversión es una gracia que el Señor te da, y por eso hemos de pedirle a Dios con fuerza que nos convierta. Pues en esta Cuaresma yo le pido pues al Señor y a su Madre Santísima pues que nos ayude a saber mirar nuestro interior, porque muchas veces llevamos tantas cosas, nos levantamos por la mañana y si nos hubiéramos levantado 3 horas antes, hubiéramos llegado tarde. Y como vamos tarde, vamos corriendo, y cuando llegamos a casa por la noche decimos: anda, si me he dejado lo más importante por hacer. Lo más importante es lo que le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, andas inquieta y María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. La mejor parte que tenemos los cristianos es Jesucristo, nuestro Señor. Ayer escuchaba a una actriz de los premios Goya que decía que eso de fijarse en Dios por no sé qué, que era la tontería más grande. Pero qué suerte tenemos los cristianos de tener a Dios, que es el que nos anima cada día y el que nos hace darnos cuenta de lo malo y lo bueno que tenemos. Los que viven así, viven su vida, pero tendrán una vida vacía. Nosotros tenemos la gracia de tener al Señor en nuestras vidas, que nos ilumina en nuestro caminar y algunas veces nos dice que te estás torciendo y vuelve a casa para que el Señor pues, nos recoja y nos ayude a revestirnos en la Pascua de ese hombre nuevo que el domingo de resurrección, si Dios quiere, saldrá por las calles bendiciéndonos y diciéndonos que Él tiene el poder para librarnos del pecado y de la muerte. Pues muchas gracias.
Magnífica charla, don Jesús. Muchísimas gracias de todo corazón. Además, nos ha hecho una magnífica reflexión a todos los cofrades y procesionistas para que en esta Cuaresma, en esta Semana Santa que ya se ve en el horizonte, pues que vivamos junto a nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre, la Santísima Virgen, que nos despojemos del hombre viejo, efectivamente, porque nos enfocamos en la soberbia, en la maldad, en el pecado. Y sin embargo, yo muchas veces digo que hay personas que se crean un Dios a su medida. Y eso es lo que debemos de evitar, crearnos un Dios a nuestra medida y que, como muy bien ha dicho don Jesús, que estemos con Dios, que nos acerquemos a Dios, que seamos amigos de Dios, que la amistad tengamos una amistad íntima con nuestro Señor, porque Él es la luz, el que nos ilumina el camino, como muy bien ha dicho y lo comentó el otro día en el Resurrexit. Dios es el domingo de resurrección, el día fetén, el día esencial de la esencia de la Semana Santa de Cartagena, de la Semana Santa, pero que todos los cofrades y procesionistas, don Jesús, pues como muy bien ha dicho, vivamos junto a Dios, junto a nuestra Madre, que seamos conscientes de que tenemos a nuestro lado a personas necesitadas, pobres, enfermos, y que le transmitamos amor, porque Dios es amor, precisamente. Y eso es lo que muy bien nos ha dejado claro esta noche, en esta magnífica reflexión que nos ha dado don Jesús. Muchísimas gracias. Si el salir en una procesión, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, que sean, no cambia mi corazón, más vale que me quede en mi casa, porque... Voy a contar una anécdota. Recuerdo un año que, precisamente ahora que se aproxima el besapié a nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el primer viernes de marzo. Y recuerdo que esto ocurrió hace ya algunos años, estaba hablando con un sacerdote era el párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, precisamente el sacerdote que me casó. Y de pronto, hablando con él, vemos que entra un chico en la capilla de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, se hinca de rodillas, se pone a mirar a la imagen y se queda llorando a lágrima viva mirando la imagen de Jesús de Medinaceli. Y me dice don Antonio Pérez Madrid, que era el sacerdote por aquel entonces, y dice, fíjate, ese chico que acaba de entrar en la capilla de Medinaceli no va a misa nunca. Va por la calle con una navaja. Es el típico, como decimos aquí en Cartagena, unicue, porque es un niño de la calle. Y le dije, don Antonio, ese ratico que ha estado este chico delante de Jesús de Medinaceli, hincado de rodillas, llorando amargamente, ¿esto le vale a este chico? Dice, claro que le vale. Este chico no va a misa, este chico no aparece por la iglesia en su vida. Sin embargo, esos 5 minutos que se tiró delante de Jesús de Medinaceli, mirándolo a los ojos fijamente y llorando, es que vio en Jesús para que actuara de esa manera. Y es lo que muy bien nos ha dicho don Jesús, que los cofrades y los procesionistas pues vivamos con fe y con devoción y fervor la Semana Santa, que no nos limitemos a salir por ahí y llevar un trono, sino saber lo que llevamos encima de los tronos y sobre todo hacerlo con cariño y amor a nuestra Madre y a nuestro Señor, que son nuestros padres celestiales. Y como yo digo, en la Semana Santa es una nave, tiene un gran timonel y el timonel es nuestro Señor Jesucristo, y todos estamos embarcados en esa nave para que llevemos y arribemos a buen puerto con esa nave que hacemos todos los cofrades y procesionistas, pensando en Jesús, que es nuestra luz y nuestra salvación. Muchas gracias, don Jesús. Muchísimas gracias, porque ha sido una magnífica reflexión, de verdad. Se lo agradecemos. Si me permite, sí, muchas veces cuando viene la homilía, cuento un pequeño cuento o algo de eso. Había un hombre que pues entraba todos los días a Santa María y a la derecha pues había una virgen muy milagrosa y se ponía de rodillas, le encendía velas, no sé qué, no sé cuántas. Y todos los días a la misma hora hacía lo mismo. Y un día entra a Santa María y se encuentra que la Virgen no está.
y se encuentra un papelito que dice: estoy en la puerta ayudando a todos aquellos que tú no le ayudas. Como diciendo, tú vienes aquí a darte golpes de pecho, pero luego no eres capaz de... Eso es lo que yo quería decir. Si no nos mueve al cambio en nuestras actitudes, ¿para qué salimos la Semana Santa? Efectivamente. Pues muy bien, don Jesús, muchísimas gracias de nuevo. Y ahora voy a ceder la palabra a don Pedro Negroles Sánchez, presidente de la Asociación Procesionista del Año, que cerrará el acto y le hará entrega nuestro procesionista Jesús Muñoz Robles de un recuerdo al conferenciante. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos, hermana mayor, cofrades, procesionistas del año, el Padre Reverendo Don Jesús, por este ratico, esta noche que hemos pasado aquí dentro de la Asociación Procesionista del Año. Seguimos cada año en Cuaresma haciendo nuestras actividades culturales y religiosas, y este año no puede ser más. Y cada año invitamos a un sacerdote a que nos lleve la palabra de Dios. Esta noche, en esta tercera semana de Cuaresma, donde ya los cofrades estamos muy nerviosos, porque se está preparando ya todo para la Semana Santa, es bueno parar y pensar en esa catequesis que nos has ofrecido esta noche. Muchas gracias, Padre, que Dios te bendiga y que sigas ayudando a estos cofrades que los necesitamos tanto. Un aplauso para el cofrade. Yo creo que antes de entregar el regalo, deberíamos hacer algo, pues todo, es una oración por la paz. Claro que sí. Bueno, pues nos ponemos en pie. Y vamos a pedirle al Señor, que es el príncipe de la paz, y a su madre, que es la reina de la paz, pues que nos ayuden, que hagan derramar sobre nosotros y sobre nuestro mundo, que está tan perdido, pues ese deseo de darse cuenta de por dónde vamos y qué es lo que estamos proporcionando para nuestro mundo y para nuestras vidas. En vez de proporcionarnos el bien, estamos proporcionando el mal. Por eso, pues, le pedimos a ella, a nuestra Madre, la Santísima Virgen, Reina de la Paz, que haga posible que los corazones de los hombres puedan cambiar en esos deseos egoístas, en esos deseos de tener el poder de todo, y darse cuenta de que en lo que nos dice Jesucristo, que hemos de amar a Dios y al prójimo, es donde está la solución para los problemas del mundo y para que se instaure la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues que la Santísima Virgen, la Reina de la Paz, junto a su Hijo, el Príncipe de la Paz, nos concedan ese don tan preciado y tan necesario para nuestro mundo, como es la paz. Amén. Bueno, y ahora nuestro procesionista de este año, de 2026, le va a entregar al Reverendo Don Jesús con esa rosique este diploma en agradecimiento y por haber pasado por esta tu asociación procesionista del año. He nombrado procesionista de honor. Muchas gracias. Todo queda entre Jesús.